6. La cabaña de Rea, con sus paredes de piedra y los guijarros de su tejado cubierto de musgo, se levantaba en la última colina de Kos. Más allá, hacia el noroeste, se divisaba un soberbio panorama: la mala hierba, el desierto, la roca colgante, el cañón de la Armella. Pero los grandiosos paisajes eran lo que menos le importaba a Shemi cuando entró cautelosamente con Caprichoso en el patio de Rea, poco después del mediodía. Llevaba una hora hambriento, pero ahora ya se le había pasado el apetito. Aborrecía aquel lugar más que ningún otro de la baronía, más todavía que Citgo, con sus grandes y ruidosas torres, con sus perennes clocotoclocs y cataclanes. «Saí», dijo, entrando en el mulo con el mulo en el patio. Capi se puso nervioso al acercarse a la cabaña, plantó los cascos en el suelo y agachó el cuello, pero inició de nuevo la marcha cuando Shemi tiró del ronzal. Shemi casi lo lamentó. «Señora, simpática señora que no sería capaz de hacer daño ni a una sola mosca, ¿está usted ahí? Es el bueno de Shemi, con su Graf». Esbozó una sonrisa y extendió las manos con las palmas hacia arriba para demostrar su exquisito carácter inofensivo, pero no obtuvo ninguna respuesta desde el interior de la cabaña. Shemi sintió que primero se le revolvían las tripas y después se le encogían. Por un instante temió cagarse en los pantalones como un bebé. Después soltó un pedo y se encontró un poco mejor. En las tripas, por lo menos. Siguió esperando, cada vez más inquieto. El patio estaba cubierto de pedruscos y maleza amarillenta, como si el habitante de la cabaña hubiera agostado la tierra con su contacto. Había un huerto, y Shemi observó que las hortalizas que todavía quedaban en él, calabazas, aguaturmas sobre todo, eran de especie bastarda. Después vio al espantapájaro del huerto, que también era bastardo, una cosa feísima con 2 sombreros de paja en lugar de uno y algo que parecía una mano rellena de paja enfundada en un guante de raso de mujer, asomando a la altura del pecho. «La señorita Thorin no me volverá a convencer de que suba de nuevo aquí arriba», pensó. «No lo haré ni por todo el dinero del mundo». La puerta de la cabaña estaba abierta y a Shemi se le antojó una boca abierta. Un nauseabundo olor a humedad se escapaba de su interior. Shemi se detuvo a unos 15 pasos de la cabaña y cuando Capi le hocicó el trasero, como para preguntarle qué demonios estaban haciendo allí, soltó un breve grito. Al oírlo estuvo a punto de echar a correr y solo haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad consiguió mantenerse firme donde estaba. El día seguía siendo muy claro, pero en lo alto de la colina el sol era casi insignificante. No era el primer viaje que hacía allí arriba, y aunque la colina de Rea jamás había sido un lugar agradable, en aquellos momentos lo era todavía menos. Le producía la misma sensación que el sonido de la raidura cuando se despertaba y lo oía en mitad de la noche, como si algo horrible se estuviera deslizando hacia él, algo que no era más que unos enloquecidos ojos inyectados en sangre y unas garras abiertas. ¿Saí? ¿Hay alguien ahí? Acércate. La voz emergió de la puerta abierta. «Ven aquí, que te vea, idiota». Shemi hizo lo que la voz le decía, procurando no gemir ni gritar. Pensó que jamás volvería a bajar de aquella colina. Quizá Caprichoso consiguiera hacerlo, pero no él. El pobre Shemi acabaría en la olla. Cena caliente esta noche, sopa mañana y fiambre hasta fin de año. Eso sería él.
se acercó a regañadientes al porche de Rea, caminando con unas piernas que parecían de goma. Si hubiera juntado más las rodillas, éstas le hubieran sonado como unas castañuelas. La vieja ni siquiera hablaba en el mismo tono de otras veces. ¿Saí? Tengo miedo, mucho miedo. Como debe ser, dijo la voz, emergiendo del interior de la cabaña hacia la luz del sol como una nauseabunda nube de humo. Pero no importa, haz lo que te digo. Acércate un poco más, Shemi, hijo de Stanley. Shemi así lo hizo, más aterrado a cada paso que daba. El mulo lo siguió con la cabeza gacha. Capi se había pasado toda la subida graznando como un ganso, graznando sin cesar, pero ahora se había callado. «¿Con que aquí estás?», murmuró la voz oculta en medio de las sombras. «Aquí estás, en efecto». Rea salió a la luz del sol que iluminaba la puerta abierta de la cabaña, haciendo una mueca al sentirse momentáneamente deslumbrada. Sostenía en sus brazos una botella vacía de Graf. Esmond estaba enroscada en su cuello como si fuera un collar. Shemi había visto la serpiente otras veces y jamás había dejado de preguntarse qué clase de tormentos podría padecer antes de morir como consecuencia de la mordedura de semejante animal. Comparada con Rea, Hermod parecía casi normal. Las mejillas de la vieja se habían hundido, confiriendo al resto de su rostro el aspecto de una calavera. Unos puntos parduzcos hormigueaban entre su ralo cabello y sobre su abombada frente cual ejército de invasores insectos. Por debajo de su ojo izquierdo había una llaga abierta y sus sonrientes labios dejaban al descubierto unos cuantos dientes. «No te gusta la pinta que tengo, ¿verdad?», preguntó. «¿A que se te le hiela el corazón?» «No», contestó Shemi, y al darse cuenta de que su respuesta no sonaba bien rectificó. «Quiero decir sí». Por los dioses, eso sonaba todavía peor. «Es usted muy guapa, Saí», añadió de repente. Rea soltó una carcajada casi silenciosa y le arrojó la garrafa vacía a los brazos con tal fuerza que a punto estuvo de derribarlo al suelo, de culo. El roce de sus dedos fue breve, aunque lo bastante prolongado como para ponerle la carne de gallina. «Vaya, hombre, dice que quien tuvo retuvo. Ea, me encanta rabiar lo que has dicho. Dame mi Graf, chico idiota». Sí, Saí, ahora mismo, Saí». Shemi tomó la garrafa vacía, regresó junto al mulo, la dejó en el suelo y deshizo torpemente el nudo de la cuerda que sujetaba el barrilito de Graf. Estaba nervioso porque sabía que ella lo miraba, pero al final consiguió deshacer el nudo. El barrilito estuvo a punto de resbalarle de las manos y durante un momento de pesadilla creyó que se le caería al pedregoso suelo y se le rompería, pero en el último segundo consiguió sujetarlo. Se lo llevó a Rea y observó que la serpiente ya no estaba enroscada alrededor de su cuello. Enseguida la sintió reptar por sus botas. Edmund lo miró, lanzando un silbido mientras esbozaba una especie de espectral sonrisa que dejó al descubierto una doble hilera de dientes. «No te muevas demasiado rápido, hijo mío. No sería prudente. Hoy Hermod tiene mal día. Deja el barrilito al otro lado de la puerta. Pesa demasiado para mí. Últimamente me ha saltado unas cuantas comidas». Shemi dobló el espinazo. «Hazle una buena reverencia», le había dicho Saí Thorin, y ahora él estaba haciendo justo lo que ella le había mandado, y sonrió sin atreverse a suavizar la tensión de la espalda con un movimiento de los pies porque la serpiente aún se encontraba encima de ellos. Cuando enderezó la espalda, Rea sostenía en la mano un viejo y manchado sobre. La solapa se había sellado con una gota de cera roja. Shemi no se atrevía tan siquiera a pensar qué clase de material se habría disuelto para elaborar aquella cera. «Toma esto y dáselo a Cordelia Delgado. ¿La conoces?» «Ea», consiguió contestar Shemi. «La tía de Saí Susan». «Exacto». Shemi alargó
tentativamente la mano para tomar el sobre, pero ella lo retuvo un momento. «Tú no sabes leer, ¿verdad, idiota?» «No, las palabras y las letras no me entran en la cabeza». «Muy bien, procura que eso no lo vea nadie que sí sepa leer. De lo contrario, una noche podrías encontrarte a Hermod debajo de la almohada. Yo veo muy lejos. ¿Comprendes, Shemi? Veo muy lejos». Era un simple sobre, pero a Shemi le resultaba pesado y le producía una sensación desagradable en los dedos, como si estuviera hecho de piel humana y no de papel. Y además, ¿qué clase de carta podría enviarle Rea a Cordelia Delgado? Shemi recordó el día en que había visto el rostro de Saí Delgado todo cubierto de telarañas y se estremeció. La horrible criatura que acechaba en la puerta de su cabaña podía ser la que había tejido aquellas telarañas. «Como las pierdas, yo me enteraré», dijo Rea en voz baja. Si le cuentas esto a alguien, yo me enteraré. Recuerda, hijo de Stanley, yo veo muy lejos. Tendré cuidados ahí». Quizá fuera mejor que perdiera aquel sobre, pero no lo perdería. Shemi era un poco corto de entendederas, todo el mundo lo decía, pero no tanto como para no comprender por qué razón lo habían llamado ahí arriba, no para entregar el barrilito de Graf, sino para recibir aquella carta y entregarla. «¿Te apetece entrar un ratito?», preguntó Rea señalando con un dedo su entrepierna. «Si comes un poco de una seta que yo tengo, una seta muy especial, tendré el aspecto de cualquier mujer que tú quieras». «No puedo», contestó Shemi agarrándose los pantalones mientras bozaba una ancha sonrisa que más parecía un grito que pugnara por escaparse de su boca. «Este trasto tan molesto se me cayó la semana pasada. En serio». Rea se lo quedó mirando, auténticamente sorprendida por una vez en su vida, y a continuación estalló de nuevo en toda una serie de sonoras carcajadas. Se sostuvo el vientre con sus pálidas manos y se balanceó hasta adelante y hacia atrás sin poder contener la risa. Sobresaltada, Hermod regresó a la cabaña reptando sobre su verde y alargado vientre. Desde las interioridades de la cabaña, el gato soltó un silbido. «Vete», dijo Rea, muerta todavía de risa. Se inclinó hacia adelante y le echó 3 o 4 centavos en el bolsillo de la camisa. «Largo de aquí, grandísimo zoquete, y no te entretengas ni a mirar las flores». «No, es ahí». Antes de que Shemi pudiera añadir algo más, la puerta se cerró con tal violencia que una nube de polvo se escapó de entre las rendijas de las tablas. 7. Roland sorprendió a Cuthbert diciéndole a las 2 de la tarde que quería regresar a la barraca. Al preguntarle Bert por qué, Roland se limitó a encogerse de hombros y no quiso añadir nada más. Bert miró a Lane y vio en su rostro una extraña expresión pensativa. Cuanto más se acercaban al barracón, más se intensificaba la inquietud de Cuthbert. Al llegar a la cumbre de un altozano, contemplaron la barraca. La puerta del barracón estaba abierta. «Roland», exclamó Elaine, señalando la chopera donde estaba la fuente del rancho. Su ropa, pulcramente tendida a secar en las ramas, estaba diseminada de cualquier manera por el suelo. Cuthbert desmontó y bajó corriendo a la chopera. Tomó una camisa, la olfateó y la arrojó lejos. «Se han meado encima», exclamó indignado. «Venid conmigo», dijo Roland. «Vamos a ver los daños». 8. Había muchos daños que ver, tal como tú ya sabías, pensó Cuthbert, mirando a Roland. Después se volvió hacia Lane, que parecía muy triste, aunque no sorprendido, tal como vosotros dos ya sabíais. Roland se inclinó sobre una de las palomas muertas y recogió algo tan fino que al principio Cuthbert no pudo ver lo que era. Después Roland se incorporó y se lo mostró a sus amigos. Un solo cabello,
muy largo y muy blanco. Separó el índice y el pulgar y lo dejó caer al suelo. Allí quedó entre los destrozados restos de la madre y el padre de Cuthbert Allwood. Si sabías que este viejo demonio iba a venir, ¿por qué no hemos regresado para acabar con él?, preguntó Cuthbert casi sin darse cuenta. Porque no era el momento apropiado, contestó suavemente Roland. Él lo habría hecho si nosotros hubiéramos ido a su casa a destrozarle las cosas. Nosotros no somos como él, contestó suavemente Roland. Iré a buscarlo y le haré saltar los dientes por la nuca. No lo harás, dijo suavemente Roland. Como Roland le siguiera hablando con tanta suavidad, Cuthbert se volvería loco. Todos los pensamientos de compañerismo y catet se borraron de su mente, que se encerró en su cuerpo y fue inmediatamente sustituida por una furia asesina. Jonas había estado allí. Jonas se había meado en su ropa. Jonas había llamado puta a la madre de Elaine. Había destrozado su más preciadas fotografías, había pintado infantiles groserías en las paredes y había matado a las palomas. Roland lo sabía y no había hecho nada y tenía intención de seguir sin hacer nada, como no fuera a follar con su joven fulana. Lo haría en cantidad, pues eso era lo único que ahora le importaba. Pero a ella no le gustará la cara que vas a poner la próxima vez que subas a tu silla de montar, pensó Cuthbert. Ya me encargaré yo de eso. Echó el puño hacia atrás. Elaine se lo apresó. Roland empezó a recoger las sábanas diseminadas por el suelo como si el enfurecido rostro y el puño de Cuthbert no le importaran lo más mínimo. Cuthbert cerró el otro puño para obligar a Elaine a soltarle la manera que fuera, pero la contemplación del redondo y sincero rostro de su amigo, tan ingenuo y consternado, acalló ligeramente su enojo. No tenía nada contra Elaine. Cuthbert estaba seguro de que el otro chico había intuido que algo malo estaba ocurriendo allí, pero también estaba seguro de que Roland había insistido en que Elaine no hiciera nada hasta que Jonas se hubiera ido. «Ven conmigo», musitó Elaine, rodeando los hombros de Bert con su brazo. «Vayamos fuera. Te pido por tu padre, por favor. Ven. Tienes que serenarte. No es buen momento para pelearnos». «Tampoco es buen momento para que todo el cerebro de nuestro jefe se le escape por la polla», dijo Cuthbert sin molestarle en bajar la voz. Sin embargo, la segunda vez que Elaine tiró de él, Bert permitió que éste lo acompañara hacia la puerta. «Reprimiré mi furia contra él por última vez», pensó, «pero creo, mejor dicho, sé, que más no podré hacer. Le pediré a Elaine que se lo diga». La idea de utilizar a Elaine como intermediario entre él y su mejor amigo, de saber que las cosas habían llegado a semejante extremo, llenó a Cuthbert de una encolerizada, desesperada rabia y al llegar al porche se volvió hacia Roland. «Esa chica te ha convertido en un cobarde», dijo utilizando la alta lengua. A su lado, Elaine emitió un brusco jadeo. Roland se detuvo como si se hubiera petrificado de golpe, de espaldas a ellos y con los brazos llenos de sábanas. Cuthbert tuvo la certeza de que Roland se daría la vuelta y se abalanzaría sobre él. Entonces ambos lucharían hasta que uno de ellos muriera o quedara ciego o perdiera el conocimiento, y lo más probable sería que este fuera él, pero ahora ya no le importaba. Pero en lugar de darse la vuelta, Roland contestó en el mismo lenguaje que había empleado Cuthbert. «Ha venido para robarnos la astucia y la cautela, y contigo lo ha conseguido». «No», dijo Cuthbert, volviendo al lenguaje bajo. «Yo sé que una parte de ti lo cree, pero no es así. Lo cierto es que has perdido el rumbo, llamas amor a tu imprudencia y has convertido la irresponsabilidad en virtud. Yo...» «Ven aquí, por todos los dioses», dijo Elaine, casi a gritos tirando de él para sacarlo de allí. 9. Fuera de la vista de Roland, Cuthbert sintió que su cólera se desviaba hacia Elaine muy a pesar suyo, girando como una veleta cuando cambia la dirección del viento.
Los dos se miraron el uno al otro en soleado patio, Alain afligido y trastornado y Cuthbert con los puños tan apretados que le temblaban contra los costados. —¿Por qué siempre lo disculpas? ¿Por qué? En la pendiente me preguntó si confiaba en él. Le dije que sí. Y es verdad. Pues entonces eres tonto. Él es un pistolero. Si dice que tenemos que esperar un poco más, tenemos que hacerlo. Es un pistolero por casualidad, por pura chiripa, un elemento empurio. Elaine le miró con sobrecogido silencio. Ven conmigo, Elaine. Ya era hora de que se termine este absurdo juego. Buscaremos a Jonas y los mataremos. Nuestro catet se ha roto. Tú y yo estableceremos otro. No se ha roto. Si se rompe, tú serás el responsable y yo jamás te lo perdonaré. Ahora le tocó a Cuthbert guardar silencio. Anda, sal a dar un paseo a caballo, muy largo. Necesitas serenarte. De nuestra unión dependen muchas cosas. Eso díselo a él. No, te lo digo a ti. Jonas ha escrito una palabrota sobre mi madre. ¿Crees que no iría contigo a vengarme si pensara que Roland no tiene razón? ¿No es eso lo que quiere Jonas? ¿Que perdamos la cabeza y salgamos imprudentemente detrás de nuestra loma? Es verdad, pero no lo es, contestó Cuthbert. Sus manos empezaban a aflojarse lentamente y sus puños se convertían de nuevo en dedos. Tú no lo ves. Y yo no tengo palabras para explicártelo. Si dijera que Susan ha envenenado el pozo de nuestro catet, tú dirías que estoy celoso. Pero yo creo que lo ha hecho sin darse cuenta y sin querer. Ha envenenado la mente de Roland y ahora se ha abierto la puerta del infierno. Roland percibe el calor de esa puerta abierta y cree que es el sentimiento que ella le inspira. Pero nosotros tenemos que hacerlo mejor, Al. Tenemos que pensar mejor. Por él, por nosotros y por nuestros padres. ¿Estás diciendo que ella es nuestra enemiga? No. Sería más fácil si lo fuera. Cuthbert aspiró una gran bocanada de aire, la expulsó, aspiró otra, la soltó, aspiró una tercera y la soltó. No importa, no hay nada más que decir de momento. Acepto tu consejo. Voy a salir a dar un paseo a caballo, un paseo muy largo. Beth se encaminó hacia el lugar donde estaba su caballo y volvió sobre sus pasos. Dile que está equivocado. Dile que aunque tenga razón en cuanto a la conveniencia de esperar, la tiene por motivos equivocados, lo cual hace que esté totalmente equivocado. Cuthbert dudó un instante. Dile lo que te he dicho acerca de la puerta del infierno. Dile que es fruto de mi toque. ¿Se lo dirás? Sí. Mantente apartado de Jonas, Bert. Cuthbert montó en su caballo. No te preocupes, no te prometo nada. No eres un hombre. Alain parecía muy triste. De hecho, estaba casi al borde de las lágrimas. Ninguno de nosotros lo es. Será mejor que te equivoques en eso, dijo Cuthbert, porque nos espera una tarea de hombres. Dio la vuelta en su cabalgura y se alejó al galope. 10. Subió hasta el camino del litoral para intentar no pensar en nada. Había descubierto que a veces le entraban a uno cosas inesperadas en la cabeza si les dejaba la puerta abierta. A menudo cosas muy útiles. Pero aquella tarde no le ocurrió tal cosa, confuso, abatido y sin ninguna idea nueva en la cabeza, y sin la esperanza tan siquiera de tenerla. Bert regresó finalmente a Hambury. Recorrió la calle mayor de arriba abajo, saludando, deteniéndose a conversar con las personas que lo saludaban. Los tres habían conocido a muchas personas buenas en la ciudad. Algunas las consideraban amigas y creía que la gente corriente de la ciudad de Hambury los había aceptado por ser unos chicos que estaban muy lejos de sus hogares y de su familia. Y cuanto más conocía y veía Bert a aquellas personas corrientes, tanto más se convencía de que no tenían nada que ver con el desagradable jueguecito que Rimmer y Jonas se llevaban entre manos.
¿Por qué razón había elegido Humphrey el hombre bueno, sino porque aquel lugar constituía una tapadera tan estupenda? Aquel día había mucha gente por las calles. El mercado de los granjeros ofrecía un aspecto muy próspero. Los tenderetes callejeros se encontraban llenos de gente. Los niños estaban disfrutando con su espectáculo de Pinch y Gilly. En aquellos momentos, Gilly estaba persiguiendo a Pinch de un lado a otro y golpeando al pobre desgraciado con una escoba. Y los adornos de la feria de la siega seguían adelante a muy buen ritmo, pero la idea de la feria apenas despertaba el menor entusiasmo o interés en Cuthbert. ¿Por qué no era la suya? ¿Por qué no era la siega de Gilead? Tal vez, pero sobre todo porque su mente y su corazón estaban muy afligidos. Si el proceso de crecer era eso, de buena gana hubiera prescindido de aquella experiencia. Abandonó la ciudad, ahora con el océano a sus espaldas y el sol dándole directamente en la cara, mientras su sombra se iba alargando progresivamente. Pensó que no tardaría en apartarse del gran camino y cruzar la pendiente para regresar a la barraca. Pero antes de poder hacerlo, apareció su viejo amigo Shemi conduciendo un mulo. Shemi caminaba con la cabeza gacha y los hombros encorvados, con el sombrero rosa torcido y las botas llenas de polvo. Parecía que acabara de regresar de un recorrido a pie desde los confines de la tierra. «¡Shemi!», le gritó Cuthbert pensando que muy pronto vería su alegre sonrisa y oiría su parloteo de simplón. «Largos días y placenteras noches. ¿Cómo es?» Cuando Shemi levantó la cabeza y apareció el borde de su sombrero, Cuthbert enmudeció de golpe. Vio el temor del rostro del chico, sus pálidas mejillas, la alucinada mirada de sus ojos y el temblor de su boca. 11. Hacía 2 horas que Shemi habría podido estar en la casa de las Delgado, pero había caminado a paso de tortuga, pues era como si la carta que guardaba en el interior de la camisa le obligara a arrastrar los pies. Era horrible, horrible. Ni siquiera podía pensar por qué tenía la mollera vacía. «¿Qué ocurre?» «Cuéntaselo a tu viejo amigo. Te aseguro que no me voy a reír». Al oír la amable voz de Arthur Heard y al ver que la preocupada expresión de su rostro, Shemi rompió a llorar, olvidando la severa orden de Rea de no contarle nada a nadie. Sin dejar de sollozar, le explicó a Cuthbert todo lo ocurrido desde aquella mañana. Este le pidió que se calmara y lo acompañó a un árbol para presentarse con él a la sombra. Cuthbert lo escuchó con creciente inquietud. Al término de su relato, Shemi se sacó el sobre del interior de la camisa. Cuthbert rompió el sello y leyó la nota con los ojos abiertos de par en par. «12. Roy de Pape lo estaba esperando en el descanso de los viajeros cuando Jonas regresó de muy buen humor de su excursión a la barraca. Al anunciarle a de Pape que finalmente había aparecido un batidor, Jonas se animó todavía más. Solo que Roy no parecía tan contento como Jonas hubiera esperado, más bien todo lo contrario. «El tipo se ha ido a la costa, donde supongo que alguien lo espera», dijo de Pape. «Quiere verte inmediatamente. Yo que tú no me entretendría ni en comer un sándwich ni tomar un trago. Necesitarás una cabeza muy clara para tratar con este». «Hoy te ha dado por los consejos, ¿verdad, Roy?» Jonas hablaba en tono sarcástico, pero cuando Petty le sirvió un vaso de whisky, lo rechazó y pidió un vaso de agua. «Menuda cara ponía Roy», pensó jamás. El bueno de Roy estaba muy pálido cuando Sheb se sentó al piano y tocó un compás. De Pape pegó un brinco en aquella dirección, mientras su mano bajaba hacia la culata del revólver. Curioso y un poco inquietante. «Suéltalo, hijo. ¿Qué es lo que te ha puesto los pelos de punta?» Roy sacudió la cabeza con expresión malhumorada. «No lo sé muy bien». «¿Cómo se llama el tipo?»
Ni se lo he preguntado ni me lo ha dicho, aunque me enseñó el sigil de Farson. Ya sabes. De Pape bajó un poco más la voz. El ojo. Jonas lo sabía, por supuesto. Aborrecía aquel ojo abierto y no acertaba a imaginar por qué razón Farson lo habría elegido. ¿Por qué no un guantelete o unas espadas cruzadas o un ave? Un halcón, por ejemplo. Un halcón hubiera sido un sigilo estupendo, pero aquel ojo... No sé, chicos, a lo mejor es que el Farson ese es Illuminati. No sé, lo digo por el ojo. Muy bien, dijo, apurando el vaso de agua que le sentó mejor que un whisky, pues tenía la garganta seca como un desierto. El resto ya lo averiguaré yo mismo, ¿verdad? Cuando llegó a la puerta de vaivén y la empujó para abrirla, De Pape lo llamó. Tiene la misma pinta que otras personas, dijo De Pape. ¿Qué quieres decir? La verdad es que no lo sé. De Pape parecía turbado y perplejo, pero también obstinado, y no apartaba la mano del revólver. Solo hablamos unos 5 minutos en total, pero en determinado momento le miré y me pareció que era el viejo hijo de puta de Ritchie, el que maté de un disparo. Poco después le eché otro vistazo y pensé, fuego del infierno, pero si es mi viejo. La sensación desapareció y el tipo volvió a ser el mismo de antes. ¿Y eso cómo es posible? Tú mismo lo verás, supongo, pero no creo que te guste demasiado. Jonas permaneció de pie, sujetando una de las hojas de la puerta con expresión pensativa. Roy, ¿no sería Farson en persona? ¿El hombre bueno, disfrazado? De Pape dudó un poco, frunció el ceño y sacudió la cabeza. No. ¿Estás seguro? Recuerda que solo lo vimos una vez y no muy de cerca. Látigo nos lo señaló. Fue hace unos 16 meses. Estoy seguro. ¿Recuerdas lo alto que era? Jonas asintió con la cabeza. Farson no era Lord Perth, pero medía 1,80 m o más y era muy ancho de hombros y de muslos. Este hombre tiene la estatura de Clay, un poco menos, y la estatura no varía mucho, aunque cambie de aspecto. Tras dudar un momento, De Pape añadió, se ríe como un muerto. Casi no pude resistirlo. ¿Qué significa como un muerto? De Pape sacudió la cabeza. No lo sé muy bien.